Buenas noches, gracias por elegirnos. Asesinaron a 2 colaboradores de los más cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la ejecución ocurrió así. Pasaban las 7 de la mañana cuando este hombre fue captado por una cámara de seguridad esperando que sus víctimas se reunieran frente al 676 de Calzada de Tlalpan para matarlas. Jimena Guzmán paró su auto a un costado del barandal del bajo puente de Tlalpan y puso las intermitentes para esperar a José Muñoz, quien ya se aproximaba caminando. El asesino, mientras tanto, fingía esperar el transporte público. Incluso levantó la mano como haciendo la parada a un taxi o dando una señal al vehículo que pasaba a baja velocidad a un costado. 7 segundos después, cuando José estaba por subirse al auto de Jimena, el asesino se puso enfrente, sacó el arma y disparó 3 tiros al parabrisas para matar a Jimena. Después fue contra José y antes de huir alcanzó a dar otro tiro al parabrisas. Y aunque el auto comenzaba a moverse, remató a Jimena, disparándole por la ventanilla. Y antes de esconder el arma, soltó un último disparo a José, quien ya estaba en el suelo. Fueron 12 tiros con un arma 9 milímetros y un solo tirador profesional. El asesino tuvo un escape cronometrado y totalmente planeado. Corrió en sentido contrario al flujo vehicular de Tlalpan. En la esquina de Napoleón lo esperaba uno de sus cómplices en una moto negra. Se pusieron unos chalecos reflejantes verdes y siguieron en contraflujo por la calle de Napoleón, doblaron en la calle de Rubén Darío y a unos metros de llegar a Bismarck, abandonaron la motocicleta y parte de su indumentaria. Eran alrededor de las 7:15, 7:20 de la mañana. Los cascos eran 2, uno estaba frente al árbol de la puerta del edificio donde vivo. Ahí estaba un casco y un chaleco. En la casa de la vecina, frente a una ventana, sobre la banqueta está estacionada una motocicleta y en la parte hacia el norte está el otro casco tirado en la banqueta, color negro, y en la llanta del frente hacia el sur había un cubrebocas negro. De ahí huyeron en otro vehículo, presumiblemente en este Nissan, que ya los esperaba con un conductor en la esquina de Bismarck. Y de ahí se fueron a la alcaldía Iztacalco, donde fue localizado el vehículo. Y de ahí habrían huido al Estado de México. Las cámaras del gobierno de la Ciudad de México captaron el escape del asesino y sus cómplices. Sin embargo, la cámara del C5 que apuntaba hacia la escena del crimen no captó el doble homicidio porque estaba descompuesta. El testigo del crimen es solamente este video de una cámara privada. En la investigación se ha desprendido la posible participación de un tercer vehículo que habría supervisado el doble homicidio. Sobre el móvil del crimen, todavía no hay nada. Mi más sentido pésame a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo de ellos dos. Y esta noche me pregunto cómo interpretar estas ejecuciones. ¿Son advertencias para el gobierno, para la jefa de gobierno? ¿Son límites, intimidaciones? ¿Hubo amenazas y las cumplieron? ¿Hay pactos? ¿Nadie está a salvo? ¿Se están cuidando particularmente los funcionarios de primer nivel en la capital? ¿Qué puede seguir? Estos asesinatos son un desafío. No tienen precedentes inmediatos en la historia de una ciudad que nuevamente es sacudida por un atentado de este nivel. Más adelante le quiero presentar otros que nos han sacudido en el centro de la República Mexicana. Pero antes, por favor, mire cómo se enteró la presidenta de México. Buenos días. ¿Cómo están? Acompañada del gabinete de seguridad, la presidenta Sheinbaum salió rumbo al atril del Salón Tesorería a las 7:29 de la mañana.
6 minutos después, mientras Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, daba su presentación, Paulina Silva, coordinadora de comunicación social de la presidencia, cruza el templete. Se acerca a la presidenta y le entrega una tarjeta. Es la información del doble atentado. Claudia Sheinbaum no puede esconder su sorpresa. Acto seguido, ella camina hacia Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, y él, celular en mano, le comenta algo. Le muestra el teléfono. Ella parece cotejar lo que lee con la información contenida en la tarjeta. De regreso a su lugar, García Harfuch hace una llamada que continúa en la parte trasera del salón. El momento en video dura casi 30 segundos. 7:45 de la mañana. Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, expone en la mañanera. La presidenta vuelve a llamar al secretario García Harfuch y conversan. Ella conserva la tarjeta en la mano. Finalmente, a las 8 de la mañana, se abre la ronda de preguntas y la primera para la presidenta es ¿qué está pasando? Estamos confirmando una información y en unos 10, 15 minutos que se confirme, se las damos a todos. Y la confirmación llegó en punto de las 8:30 de la mañana. La presidenta leyó la tarjeta informativa emitida por el gobierno de la ciudad, ofreció sus condolencias y se refirió a las víctimas como compañeros. No se dijo más. El Gabinete de Seguridad Federal se informó en tiempo real y frente a las cámaras del asesinato de 2 funcionarios públicos en la capital del país. A la confirmación vino el pesar unánime de los actores políticos en la ciudad. El del Congreso local, donde todas las bancadas condenaron el hecho y cerraron filas alrededor de Clara Brugada. Y el de los 16 alcaldes, los de casa y los de oposición, que expresaron su solidaridad y apoyo a la jefa de gobierno en un comunicado. Más tarde, la propia Clara Brugada ofreció un breve mensaje a propósito del asesinato de sus 2 colaboradores. Acompañada de su gabinete, algunos vestidos ya de luto, expresó su tristeza por la pérdida y ofreció una investigación con rigor para que no haya impunidad en el caso de quienes llamó compañeros entrañables. Que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad. Ellos eran Jimena y José. Socióloga del deporte, corredora de ida y de regreso, viajera y amante del precipicio. Así se describía a Jimena Guzmán Cuevas en X. Estudió sociología. Su alma mater era la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. En París hizo una maestría en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Trabajó siempre en administraciones del PRD y luego de Morena. De 2008 a 2010 fue enlace para luego convertirse en coordinadora de desarrollo educativo de Iztapalapa, que en ese entonces tenía a Clara Brugada como jefa delegacional. Para Clara, ella era una mujer maravillosa, incansable y muy buena. Luego, entre 2013 y 2015, participó en el gobierno capitalino con Miguel Ángel Mancera. Y regresó a trabajar, hombro con hombro, con Clara Brugada, ahora como su secretaria particular, mientras estaba al frente de Iztapalapa, un puesto que mantuvo hasta el día de hoy, ya en el gobierno de la Ciudad de México. José Muñoz Vega también era un apasionado de los deportes y los estudios sociales. Era licenciado en Ciencia Política y Administración Pública y trabajó como asesor y analista en el Congreso y en el Ejecutivo. Se definía como un hombre de izquierda, con gusto por la poesía, la música y las letras. Colaboró en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y en el Centro de Estudios Urbanos, Casa y Ciudad.
Pepe, como le decía la jefa de gobierno, fue coordinador de asesores durante las 3 administraciones que estuvo al frente de Iztapalapa. Hoy era considerado mano derecha de la jefa de gobierno. La mayoría de su trayectoria política la vivió al lado de Clara Brugada, quien hoy contó que lo conoció casi desde niño y lo recordó como una de las personas más inteligentes y responsables que ha conocido. Marco Silva, estás afuera de Galloso, en la San Rafael. ¿Qué ves, Marco? Desde las 6 de la tarde, Nacho, por esta puerta principal de la casa funeraria, ha pasado una cantidad importante de amigos, familiares, colaboradores y decenas y decenas y decenas de ramos y coronas de flores. Pasadas las 9 de la noche, Nacho, 9:03, llegó la jefa de gobierno Clara Brugada, acompañada de Ernestina Godoy, quien conoce esta ciudad, ella fue fiscal, ahora es la consejera jurídica de presidencia. Llegaron las dos, fueron recibidas por vecinos de Iztapalapa que están aquí, afuera, junto con otras 200, 150 personas, y la saludaron, le abrazaron, le regalaron una rosa blanca y así es como entró al primer piso de esta casa funeraria, donde están siendo velados los cuerpos de José y de Jimena, Nacho. Todavía no se sabe qué va a suceder el día de mañana. Por el momento, la jefa de gobierno sigue adentro. También está Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Y han venido personajes de la Ciudad de México, es decir, funcionarios de la Ciudad de México, que entran y salen, insisto, en una cauda de personas que no se termina, que empezó a las 5 o 6 de la tarde y que seguramente irá para largo, Nacho. Bueno, Marco, vamos a estar pendientes. Yo regreso contigo cuando tú me lo indiques. Gracias por este reporte. Y le decía, no es la primera vez que un funcionario de la Ciudad de México es víctima de un atentado. El viernes 26 de junio del 2020, el entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, hoy federal, Omar García Harfuch, y sus escoltas fueron emboscados por un grupo de sicarios relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación en la colonia Lomas de Chapultepec. 2 de sus escoltas y una mujer, una transeúnte, murieron en el ataque. 3 de noviembre del 2023, Juan Pablo Izquierdo, entonces jefe de Servicios Generales de la Alcaldía Álvaro Obregón, fue víctima de otro atentado, recibió un disparo en la cabeza, sobrevivió, ya no trabaja en la alcaldía. 21 de julio del 2024, el año pasado, el comisario Milton Morales, considerado pieza clave en el equipo del secretario García Harfuch en la Ciudad de México, él coordinaba entonces la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Policía Capitalina, fue ejecutado en el Estado de México. La semana pasada el gobierno de la ciudad hablaba de que el homicidio doloso disminuía 49% entre 2019 y 2025. Sin embargo, los homicidios dolosos con arma de fuego, como los de hoy, como los de tantas otras víctimas, presentan una tendencia al alza, por lo menos desde el 2022, 521 víctimas y 685 el año pasado. Vamos a ver cómo cierra este 2025. Tengo más historias que contarle esta noche. Por favor, quédese. Comenzamos. El secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales, confirmó que el piloto de puerto en Nueva York, en los Estados Unidos, era el responsable del movimiento del buque Cuauhtémoc. El buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Entonces, toda la maniobra que hizo el barco desde que zarpa del muelle hasta que tiene la colisión está bajo el control del piloto. Ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios. Lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la distancia de donde estaba atracado el buque al puente era muy corta. Es el almirante, y mientras hoy los cuerpos de la cadete América Yamilet Sánchez y el marino Adal Jair Maldonado, quienes murieron en este accidente, fueron sepultados. América Yamilet Sánchez Hernández y Adal Jair Maldonado Marcos regresaron a su hogar. Hoy, sus cuerpos llegaron a su natal Veracruz y Oaxaca, respectivamente. Ellos son los cadetes que perdieron la vida en el choque del buque Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn en Nueva York.
En Jalapa, familiares, amigos y vecinos de América Yamilet estuvieron afuera de su casa a la espera de sus restos para comenzar el velorio. La cadete fue recibida entre aplausos y rosas blancas por la gente que la vio crecer y escuchó sus sueños desde pequeña. La calle donde se ubica la Casa de América fue insuficiente para quienes fueron a homenajearla y la recordaron como una joven inteligente y amorosa. Después de las 2 de la tarde, sus familiares realizaron una misa con el cuerpo de la cadete presente para honrar su memoria. Terminando la misa, el cuerpo fue trasladado al cementerio Bosques del Recuerdo, donde su madre exigió justicia y pidió apoyo a sus compañeros cadetes que acudieron a despedirla. Les pido, como pueblo mexicano que somos todos, y ustedes vieron el accidente, que esto no quede impune. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme a que esto no se quede así, porque no fue un accidente. Al final, sonó el mariachi y sus compañeros cadetes recitaron en honor su himno naval. ¿Y quién es la profesión naval? ¡Los prepara! ¡Capacitando a los cadetes! Mientras, en San Mateo del Mar, una población del istmo de Tehuantepec, Adal Jair Maldonado fue despedido por su familia en un funeral privado, donde estuvieron sus padres, hermanos y elementos de la Secretaría de Marina. Como autoridad, lo mínimo que podemos hacer es facilitar las cosas a la familia. El cortejo fúnebre recorrió las calles que vieron crecer a Adal Jair, quien cumplió uno de sus sueños, ser parte del buque Cuauhtémoc, el mismo donde perdió la vida. El cuerpo del joven partió rumbo al panteón, acompañado por música tradicional de viento. Le contaba hace unos minutos cómo se dio a conocer en la conferencia mañanera el atentado contra los 2 funcionarios del gobierno capitalino. Hoy martes, día en que se presentan los informes de seguridad. El secretario Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, presentó estos avances en la Estrategia de Seguridad Nacional. Detalló que desde el inicio de esta administración más de 21,000 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto, es decir, delitos como el homicidio o la extorsión, además de que fueron aseguradas 157 toneladas de droga, entre ellas fentanilo. Destacó el desmantelamiento de 915 laboratorios clandestinos, ya que dijo, es un número sin precedentes. También se presentó el informe desde que arrancó la operación Frontera Norte el 5 de febrero. Desde ese momento se han detenido a casi 3,500 personas, se han decomisado 3,000 armas de fuego, casi 500,000 de cartuchos, además de 32 toneladas de droga. El funcionario dijo que más que dar cifras, representa esto, pues evitar que las armas de fuego, decía el secretario, no lastimen a los mexicanos. Y sin embargo, sigue habiendo armas que siguen dañando a los mexicanos. Mire, por favor, esta masacre que sucedió en Guanajuato. Todos ellos son los 7 jóvenes que fueron masacrados la madrugada de lunes durante una celebración por el Día de las Madres en la localidad de San Bartolo de Berrios, en San Felipe, Guanajuato. El evento había sido organizado por la parroquia de la comunidad. Los jóvenes convivían junto a una camioneta al término de la fiesta, cuando un comando irrumpió en la plaza principal y disparó contra ellos. Los cuerpos quedaron alrededor del vehículo y frente al kiosco, otros a pocos metros, por lo que se sospecha que intentaron correr. 7 jóvenes murieron, entre ellos 2 menores de edad. Muy bien, sí se oyeron más de 100 detonaciones. Parece la guerra y nos paramos pues con prisa, ¿verdad? Para acá, para afuera del patio. Ya estaban los muchachos aquí tirados ya muertos, ya todos llenos de sangre.
Entre las víctimas está César, de 17 años, que estudiaba la prepa, y su hermano Ángel Tapia, de 19, quien trabajaba para una constructora de San Luis Potosí. Ambos eran hijos del delegado de San Bartolo de Berrios, Alfonso Tapia. Además de Miguel Ángel, de quien la comunidad LGBTIQ+ de San Felipe lamentó su muerte. Braulio, Ángel, Ángel Luis Corona y Mariano. Pues más que nada solo se pide justicia para mis hermanos y los demás muchachos, que ellos no tenían nada que ver o porque hayan tenido que sufrir esto que les pasó ahí. Ellos eran muchachos, estudiantes, trabajaban bien. Después de la masacre, en el pueblo aparecieron mantas firmadas aparentemente por el cártel de Santa Rosa de Lima. Hasta el momento, no hay detenidos. Eran buenos muchachos todos. Y no andan en problemas ni nada de eso. Que se haga justicia para todos. Este es el segundo ataque en casi 3 meses. En febrero, un comando atacó a los asistentes de un palenque clandestino. 2 mujeres murieron y 9 personas resultaron lesionadas. Después de más de 34 horas de bloqueo sobre Calzada de Tlalpan, después de que ocurriera este ataque a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, madres y familiares de 11 desaparecidos levantaron el plantón que tenían afuera de la estación Chabacano de la línea 2 del metro. Ellos se retiraron luego de que la Secretaría de Gobernación les ofreciera una mesa de trabajo para mañana. Confiamos y damos otra vez la credibilidad a las autoridades, pese a todo el mal historial que tenemos de ella, pero volvemos a creer, nos sentaremos mañana. Tiene que pasar que incomodemos a la sociedad en general. Tiene que pasar que volvamos a exhibir el mal trabajo de todas las instituciones dedicadas a la atención a víctimas para eso. Y ahora déjeme presentarle otro show en el Senado. ¿Y qué show, Vaya show. Un abogado, Carlos Velázquez de León, le ofreció una disculpa al presidente del Senado, al morenista Gerardo Fernández Noroña. Eso sucedió ayer. Bueno, hoy la presidenta de México hizo apuntes muy interesantes. Entiendo que la salida que pactaron fue la disculpa pública. Hay que enterarse exactamente cómo fue. Nada de odios, amor y paz. Pero no sienten yoga presión. a todo mundo. Acordamos una disculpa pública, lo firmamos y esto se acaba. Me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024 en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, llama a tu pinche presidente. No, se vaya este presidente. No, llamar a la Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. Por supuesto que lo acepto y está finiquitado. Y a trabajar duro. A trabajar menos por el pueblo y por la paz. No vaya a ser. Gracias. Pero tiene que explicarlo Gerardo y cómo fue que se dio esta disculpa. Lo que hay que evitar pues es las groserías, que pueda llegar a ser física esta agresión, una situación así. Por eso digo, fuera odios, la política es amor también. ¿Responderá a los planteamientos que hizo la presidenta, el senador Fernández Noroña? Se sabe que por los hechos el Senado lo denunció penalmente a este abogado para que siguiera este proceso del que ya después se desistió Gerardo Fernández Noroña
el senador de Morena, a cambio de la disculpa pública. ¿Hubo presión? ¿Habrá explicación o habrá costumbre? Más noticias. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que los 17 familiares de Ovidio Guzmán López que viajaron a Estados Unidos no tienen ninguna investigación en México. Un jornalero de 23 años murió tras pisar una mina casera cuando se dirigía a su trabajo en una huerta de limón en Apatzingán, Michoacán. En lo que va del año, han reportado 8 casos de explosiones terrestres con un saldo de 6 muertos y 3 lesionados en ese municipio. Cudberto Hernández, entrenador de básquetbol de los Niños Descalzos de la Montaña, fue asesinado en un ataque directo en el municipio de Putla de Guerrero, Oaxaca. También era maestro en educación primaria indígena en San Miguel Copala. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos construirá un sistema de defensa antimisiles parecido al Domo de Hierro de Israel. El Domo Dorado protegerá el territorio de misiles de crucero, misiles balísticos, misiles hipersónicos y drones, ya sean convencionales o nucleares. Hace un rato en mi programa de Imagen Radio, platicaba con Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Y le preguntaba que cómo le estaban haciendo para lograr tan buenos acuerdos con el gobierno de Donald Trump. Y me dijo que básicamente ellos tomaron en serio que estaba cambiando el paradigma del comercio mundial, que los aranceles venían sí o sí, incluso me citó que venía regresando de la reunión de la APEC, en donde los funcionarios de Estados Unidos explicaron que sí venían los aranceles y que se iban a quedar, y que a partir de ahí comenzaron a construir. Hoy por la mañana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que México va a tener mucho menos arancel en la industria automotriz que el resto de los países. Que mientras en México se va a cobrar mucho menos, a México se le va a cobrar mucho menos arancel, a otros competidores del mundo se les va a cobrar más. Y que las autopartes el arancel es de 0. Es decir, estamos llegando en un momento en el que los vehículos construidos en México van a estar en oferta. Y eso solo puede ser visto como una buena noticia. Y échame la cámara, pero para acá. Échame la cámara para acá. A ver, Nacho, escoge. Está el bando que dice que el próximo jueves vamos a estar en recesión. Y está el bando, por ejemplo, de Rodrigo Mariscal y del padre del análisis superior, que no es así. ¿Tú por cuál votas? Yo me espero para ver, David. Gracias. Más noticias. Tras protestar frente a la Secretaría de Gobernación, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lograron que la presidenta Claudia Sheinbaum encabece la mesa de trabajo que se llevará a cabo el viernes. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que este miércoles se mantendrán las altas temperaturas en el país. En la región centro se alcanzarán los 35 grados, en el Bajío hasta 40 grados y en el norte, Pacífico y sureste podrían llegar a 45 grados. La casa de campaña de Xóchitl III, candidata del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, dejó 2 personas heridas. Los colaboradores de la candidata se tiraron al suelo, pero 2 de ellos fueron alcanzados por los disparos. Una comisión de 9 senadores, conformada por representantes de todos los grupos parlamentarios, viajó a Washington, Estados Unidos, para dialogar con congresistas y fijar un posicionamiento contra la iniciativa del impuesto al 5% a las remesas que envían los mexicanos a sus familias. Con esto nos vamos. Gracias por elegirnos. Ahí viene ¿Qué importa?